Saludamos a esta hora con todos nuestros televidentes y les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes en este miércoles 29 de enero. Presta atención a nuestros titulares. El paciente de origen chino sospechoso de portar coronavirus se mantiene en estado crítico, anunció el viceministro de Salud Julio López. Pide a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales. La Organización Mundial de la Salud convocó a una nueva reunión urgente para este jueves. En la cita se tratará el avance del brote del coronavirus. La Cámara Ecuatoriano-China informa que aún no se registran afectaciones en las exportaciones ni en el turismo a causa del coronavirus. China es el principal socio comercial de nuestro país. La inestabilidad de temperaturas del clima continuará en los próximos días en la región interandina. El INAMI recomienda tomar las precauciones necesarias. En los deportes, Barcelona recibe a Progreso de Uruguay por la primera ronda de la Conmebol Libertadores. Y el número de fallecidos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó a 132 y el de casos confirmados a nivel nacional a 5.974, mientras avanza la construcción del hospital para tratar a pacientes con esta enfermedad. Veamos más. Avanza en un tiempo récord la construcción en Yuan del primer edificio para tratar a los pacientes infectados con el coronavirus. La ciudad es el epicentro del brote del coronavirus que deja hasta el momento más de 130 muertos e infectados a cerca de 6.000 en China y del que se han detectado casos en más de una decena de países. El hospital será una estructura prefabricada ubicada en una parcela de 25.000 metros cuadrados, tendrá capacidad para aproximadamente 1.000 pacientes y dispondrá de un centro de cuarentena. Esto mientras un grupo de expertos del Comité Estatal de la Salud para China advirtió que las personas pueden infectarse con el coronavirus, que causa un tipo de neumonía mortal desde una distancia de hasta 2 metros. Según los últimos datos, en Estados Unidos se confirman 5 casos, en Canadá 1, en Japón el 7º caso y de último momento Emiratos Árabes Unidos confirmó 4 positivos con la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud en rueda de prensa decidió volver a convocar al Comité de Emergencias ante el aumento del coronavirus. Además, indicó que la enfermedad supera la epidemia del SARS en 2003. El director general de la Organización Mundial de la Salud comunicó a través de sus redes sociales que el ente internacional está mostrando un gran compromiso con esta enfermedad que deja al menos 132 muertos en China. Y ahora nos trasladamos a Australia, en donde científicos del Instituto Doherty lograron reproducir el coronavirus, también conocido como la neumonía de Wuhan. Esta es la primera vez que el virus se reproduce fuera de China y representa un gran avance para desarrollar una vacuna contra él. Este miércoles, científicos australianos anunciaron que lograron reproducir el virus de la llamada neumonía de Wuhan a partir de una muestra tomada de un paciente infectado. Esta es la primera vez que el virus se replica fuera de China, país que logró secuenciar rápidamente el genoma de este nuevo coronavirus y publicar los resultados, pero no compartir el virus con laboratorios en el resto del mundo para su estudio, cosa que Australia sí hará. Julian Drus, director del Laboratorio de Identificación del Virus, indicó que China compartió la secuencia del genoma de este nuevo coronavirus, que es útil para diagnosticar. Sin embargo, tener el virus real significa que tendrán la capacidad de validar y verificar todos los métodos de prueba y comparar sus sensibilidades y especificidades. Esta vez, la reproducción del genoma en el laboratorio del Instituto Doherty de Melbourne constituye un avance significativo para crear anticuerpos de prueba, con lo que será posible detectar el virus en pacientes incluso antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad y agilitar el proceso de creación de una vacuna contra él. Hasta el momento, esta variación de coronavirus ha cobrado 132 vidas en China y ha infectado a más de 5.000 personas. Coralía Pérez, Medios Públicos.
Y al menos 11 aerolíneas suspendieron o disminuyeron sus vuelos a China por el avance del coronavirus por el mundo, entre ellas British Airways y las operadoras asiáticas de bajo costo Lion Air y Seoul Air. Otras aerolíneas como Finnair, la hongkonesa Cathay Pacific y la de Singapur Jetstar Asia también reproducieron el número de vuelos al país asiático. Hace pocas horas aterrizó en California el avión con más de 200 estadounidenses evacuados de China. El avión hizo escala en Alaska para una revisión médica de los pasajeros y reponer combustible, y tras su llegada a ese estado nuevamente fueron examinados y aislados durante un tiempo. Y atención, el paciente de origen chino sospechoso de coronavirus se mantiene en estado crítico. Se espera que hoy se conozca el resultado de las pruebas enviadas a los Estados Unidos para confirmar o no la enfermedad respiratoria. El tema más preocupante para las autoridades de salud ha sido la serie de desinformaciones que han circulado desde que se anunció un posible caso de coronavirus importado al Ecuador. Así lo confirma el viceministro de Salud, Julio López. Entonces, como se transfiere mucha información desde el caso o casos que no existen, o casos, incluso se mencionó temas del fallecimiento del caso que está considerado sospechoso. Lo cierto es que el ciudadano chino aislado en el hospital Eugenio Espejo no ha fallecido, pero su condición sigue siendo crítica. El paciente ha tenido un deterioro en su estado clínico. La información obviamente tiene ciertas restricciones por confidencialidad del paciente. Yo tengo información que en el día de hoy todavía está en condición crítica, tiene alguna respuesta adecuada. Por eso se insiste en el llamado a la tranquilidad a la ciudadanía, para que se informe a través de canales oficiales. Se espera que este miércoles precisamente se conozcan los resultados de las muestras enviadas a los Estados Unidos. Pero vuelvo y repito, la ministra va a dar información de todo el procedimiento previo, el estudio y el tema de resultados. Y si bien se destacan las acciones adoptadas por el Ministerio de Salud en este caso, desde el Colegio de Médicos de Pichincha consideran que se debe adquirir los reactivos para que, de ser necesario, las verificaciones no demoren tanto. Aparentemente el Ministerio de Salud Pública está moviéndose en esto, está trabajando, y esperemos que los reactivos lleguen para no tener este tiempo de 48 a 72 para tener un resultado. Por lo pronto se pide a la población continuar con las medidas preventivas, como es el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y cubrirse al toser o estornudar. Alex Llanos, Medios Públicos. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, en la zona interandina del país, continuará por los próximos días la inestabilidad del comportamiento climático, con días de sol y lluvias inesperadas, con el consecuente cambio de temperatura que es coadyuvante para el surgimiento de cuadros gripales. Especialistas piden a los ciudadanos tomar las precauciones para cuidar su salud ante la inquietud mundial generada por el coronavirus. Vladimir Arriaga, técnico del INAMI, monitorea con el respaldo de imágenes satelitales las corrientes de viento que circulan sobre Ecuador, tanto las que provienen de la costa del Pacífico como las de la cuenca del Brasil. Explica que hay momentos donde las corrientes de viento secas que vienen del Pacífico provocan días de sol porque aleja la nubosidad. En cambio, cuando hay prevalencia de corrientes húmedas, hay lluvia. Esta combinación, detalla Vladimir Arriaga, es lo que genera en Quito, especialmente que haya días con sol y de manera repentina nubosidad y lluvia, lo que implica cambios bruscos de temperatura en el ambiente. Una vez que se disipa la nubosidad, provoca que tengamos presencia de sol, pero esa misma presencia de sol provoca que nuevamente en horas de la tarde se generen nubes que provocan lluvias. Esta condición, según el meteorólogo del INAMI, se mantendrá en los próximos días. Así que esa recomendación a la ciudadanía: hay que abrigarnos bien, cuidarnos de esos cambios bruscos de temperatura que estamos teniendo durante la mañana y durante la noche. Cambios de temperatura que son coadyuvantes para el surgimiento de cuadros gripales. Marcelo Aguilar, epidemiólogo de la Universidad Central, explicó que una gripe normal o un cuadro de coronavirus tienen un proceso de expansión y dispersión muy rápida. Si bien todavía no existen casos de coronavirus en Ecuador, el experto acota que el contagio de cualquier enfermedad respiratoria pasa por el cuidado de la persona portadora. Personas que tienen síntomas de gripe, de resfrío común, de preferencia aislarse, no asistir al trabajo, no asistir a lugares colectivos, porque es un virus de altísima transmisibilidad. Una persona que está estornudando, que está tosiendo, está dispersando virus. Por ahora, lo mejor es prevenir y cuidarse, sobre todo por el comportamiento irregular del clima. Javier Ceballos, Medios Públicos.
representantes de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China descartó afectaciones en materia de exportación con el gigante asiático por el coronavirus. Los directivos también buscan impulsar un tratado de libre comercio para promocionar el mercado ecuatoriano en China. Según Gustavo Cáceres, recientemente designado como presidente alterno de la Cámara Ecuatoriano-China, el país asiático se convirtió en nuestro principal socio comercial, desplazando a Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar. Por el momento descarta que la crisis de salud mundial por el coronavirus afecte en las exportaciones o el turismo. En la actualidad aún no hay ninguna restricción, pero estamos optimistas de que China va a salir adelante de esto y que próximamente pues van a haber novedades que nos van a dejar un poco más tranquilos. En aras de mantener esta posición, buscan crear caminos que lleven a ambas naciones a firmar un tratado de libre comercio. Entiendo que se está ya trabajando en los fitosanitarios sobre la pitahaya y pues también en lo posterior ir trabajando una agenda para poder, ¿por qué no?, revisar un tratado de libre comercio con China. Para José Antonio Hidalgo, presidente del directorio de la Cámara Ecuatoriano-China, en 2019, Ecuador cerró con un total de 2.400 millones de dólares en exportaciones, siendo el camarón nuestro producto estrella. Lidera el camarón con 1.900, en segundo lugar la parte petrolera, en tercer lugar el banano, ¿no?, con 200 millones de dólares. Para este 2020, el representante del sector acuícola, José Antonio Camposano, también espera se superen las restricciones al mercado asiático. Discutiendo con las autoridades chinas a un muy alto nivel, con un muy buen panorama de diálogo, porque el diálogo es abierto, es un diálogo técnico. Sin embargo, hay un impacto y esto lo vamos a ver durante todo el año y lo vamos a poder cuantificar. ¿Cuánto camarón dejó de exportarse a China? Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La decisión del gobierno nacional de retirar el asilo a Julian Assange permitió mejorar las relaciones entre Ecuador y Reino Unido. Así lo aseguró el jefe diplomático de la Cancillería británica, Sir Simon MacDonald, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país. La salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Reino Unido en abril de 2019 marcó un antes y un después en las relaciones de estos dos países. Tuvimos 7 años difíciles mientras Julian Assange estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres. Gracias al presidente Moreno pudimos arreglar esto. Quien lo afirma es el jefe diplomático de la Cancillería británica, Sir Simon MacDonald, de visita oficial en nuestro país. Su agenda estuvo marcada por varias reuniones, una de las cuales fue con el presidente de la República, Lenín Moreno, a quien le ratificó precisamente que las relaciones bilaterales están en su mejor momento. Las relaciones creo que en el último año han mejorado. Vemos eso en la frecuencia de los contactos de alto nivel. Es que en el tema comercial tampoco hay problemas. La balanza es favorable a nuestro país y eso se quiere fortalecer. Ecuador exporta más a Gran Bretaña de lo que Gran Bretaña nos exporta. En general hay una dinámica de comercio que lo que queremos es que se incremente. Y los ecuatorianos les gustan los autos, especialmente los 4x4, así que ahí hay una buena relación de intercambio que podemos mejorar. Incluso la salida del Reino Unido de la Unión Europea no afectará el comercio. Para ello ya se está trabajando en un acuerdo multipartes. Decidimos adelantarnos de estos eventos y estar listos con el Reino Unido, suscribiendo este acuerdo multipartes solo con el Reino Unido, que entrará en vigor el momento en que se produzca la salida del Brexit. En estas negociaciones también participan de forma conjunta Perú y Colombia. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en otro tema, por 4 años consecutivos, este viernes se realizará el simulacro nacional de tsunami. 29 cantones de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos participarán de esta jornada de prevención ante desastres naturales. El reciente movimiento telúrico que sacudió las costas de Jamaica la tarde de este martes y por el cual el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un mensaje de amenaza de tsunami no tiene incidencia en el Ecuador. No está bañado por las aguas del Caribe y tampoco de mi conocimiento no ha habido un tsunami debido al tipo de sismo que fue. Además, nosotros no estamos en la zona de afectación en caso de fuera un tsunami en el Caribe. Este viernes 31 de enero, los habitantes de las provincias de la costa ecuatoriana deberán estar alertas al sonido de la sirena que dará inicio al 4º simulacro nacional de tsunamis.
Atención Galápagos. Este 31 de enero participa en el Simulacro Nacional de Tsunami. Cuando escuches las sirenas, acude con tu familia a la zona de seguridad más cercana. Recuerda que estar prevenido salva vidas. La medida generada desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias permitirá a la ciudadanía reconocer las zonas de seguridad, estar preparada y tener una respuesta oportuna ante un eventual desastre natural. El INOCAR, al ser un punto focal de Ecuador en la COI, lo que hacemos es contribuir con información tsunamigénica, además de otras instituciones que están involucradas en el sistema de alerta temprana. El trabajo coordinado que vienen realizando los ministerios en materia de prevención sitúan al Ecuador como uno de los países que cuenta con tecnología necesaria para realizar este tipo de ejercicios. Sin embargo, hay recomendaciones. El país se ha ido avanzando sustantivamente, cada uno tiene ya un centro de alerta con capacidades y bien conectado con los sistemas de protección civil o de manejo de emergencias. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Empleadores de la Cámara de Industrias de Guayaquil recibieron capacitaciones sobre obligaciones patronales. El Ministerio de Trabajo lideró estas charlas. El Ministerio del Trabajo realizó capacitaciones a los integrantes de la Cámara de Industrias de Guayaquil sobre cuáles son las obligaciones patronales que deben cumplir con sus trabajadores. Punto que para Sebastián Romero, director regional de Trabajo, es muy importante. Hay muchas veces que no es que no se quiere cumplir con algo, sino que existe a lo mejor desconocimiento, hay mucha rotación también de personal en los departamentos, por ejemplo, de talento humano, y la idea es justamente que ellos tengan una charla directa con los funcionarios del Ministerio de Trabajo para que puedan conocer, para que les podamos socializar en qué es lo que estamos trabajando, cuáles son las mejoras que proponemos. Durante la cita también se escucharon las propuestas por parte de los empleadores y así atenderlas en base a los proyectos que emprende el Ministerio del Ramo. La red Socioempleo, el proyecto Mi Primer Empleo, el proyecto de empleo joven, el proyecto de erradicación del trabajo infantil. Los empleadores de la Cámara de Industrias de Guayaquil vieron con buenos ojos el acercamiento de esta cartera de Estado. Siempre debe haber la afinidad entre empleador y el organismo regulador, en este caso el Ministerio de Trabajo, porque la finalidad de todo empleador es cumplir con las normas, con las leyes. Porque a veces tenemos muchas dudas que no han sido resueltas y que sí tienen mucho valor para nosotros para hacer las cosas bien. Ya son 3 las capacitaciones brindadas en Guayaquil y se continuará impartiendo ahora en el sector artesanal. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 13 horas con 18 minutos y es momento de realizar una pausa comercial aquí en Telediario, pero recuerde que usted puede seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Telediario_EC, también en Twitter como @Telediario_EC y puede seguir la transmisión en vivo de este informativo en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más noticias. Continuamos con más información nacional. 13.5 millones de personas en Ecuador son usuarios de Internet según un estudio efectuado por Hootsuite. Así lo detalló Katia Amán, experta en marketing digital. Las denominadas fake news inciden en la población si no existe una postura crítica, sobre todo de lo que se difunde en redes sociales. Las noticias falsas en redes sociales se incrementaron con el pasar de los años, más aún al acercarse a las elecciones en un país. Así lo explicó Katia Amán, experta en marketing digital. Así que no es casualidad encontrar publicaciones erradas con la finalidad de causar alarma social. Por ejemplo, en torno al coronavirus, añadió Amán. Hay un 86% de los internautas que son incapaces de identificar una información, si es que es inventada o es real. Esto nos dice Media Lab, que es un laboratorio de Massachusetts, donde hacen investigaciones. Así también las redes sociales hicieron eco de videos o información descontextualizada en contra del primer mandatario Lenín Moreno y del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Para ello se posicionaron los denominados hashtag con el fin de hacer tendencia. Jorge Cruz, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, detalló el objetivo de este comportamiento digital. Una serie de, a veces personas o a veces bots, es decir, robots, que lo que hacen es replicar información, con el fin de posicionar o contrarrestar información que no le conviene a una figura.
En Ecuador hay 13.5 millones de usuarios de Internet según la plataforma HotSuite, informó Aman. Es decir, aproximadamente el 80% de habitantes tiene contacto con el mundo digital y de ello se desprende la influencia de cierto activismo político que utiliza estos espacios. El gobierno anterior sí que tuvo mucha posibilidad de controlar los medios de comunicación incluso, y no se diga redes sociales. Entonces es como que ya estaba estructurado todo una forma de trabajar, y si es que por otro lado tenemos a un pueblo que no está bien informado o que también es analfabeto digitalmente, pues se deja fácilmente influenciar. Si bien una regulación en el espacio digital es compleja, Cruz recomienda al gobierno impulsar los fact-checking. De revisión de datos sobre lo que está en redes sociales son muy importantes porque se dedican precisamente a limpiar y a filtrar lo que está pasando y lo que está diciéndose en redes. Y lo que hacen es darle a la gente información verificada, filtrada, contrastada. Los dos expertos coinciden en la importancia de ser críticos con lo que se recibe a través de las redes sociales. Olga Velasco, Medios Públicos. Distribuidores de gas licuado de petróleo se reunieron con el ministro de Energía, José Augusto Briones. En el encuentro se acordó el inicio de mesas de diálogos sectoriales para analizar el aumento de sus utilidades y aplazar el uso de la facturación electrónica. Rosario Jaramillo es distribuidora de gas licuado de petróleo hace 40 años en Guayaquil. Ella afirma que el negocio actualmente es insostenible, pues el precio al que compran el tanque de gas es de $1.52, mientras el precio de venta oficial es de $1.60, es decir que su utilidad es de apenas 8 centavos por unidad. Nosotros somos las personas que hacemos cargo de traer el gas desde el Chorrillo acá, y eso la planta no nos quiere reconocer. Estamos siendo sancionados, ya, y actualmente estamos vendiendo a 1.60, pero estamos cayendo en pérdida. Este fue uno de los principales puntos que se abordó en la cita que mantuvieron los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores y Transportistas de GLP y el ministro de Energía, José Augusto Briones, en las instalaciones de Petroecuador en Guayaquil. Ellos piden que se aumenten sus utilidades, incrementando el precio del tanque de gas. Claro, tenemos que pagar el local, tenemos que pagar a alguien que ayude a trabajar. Y usted sabe que ahorita subió el básico, son $400 y no nos alcanza. Mientras, el gobierno ha informado que el precio del tanque de gas se mantendrá en $1.60. Sin embargo, tras la reunión, se acordó el inicio de mesas de diálogo para buscar opciones. La propuesta es que no exista costo de afectación para el consumidor. Entonces esto implica que dentro de la estructura tendrán que modificarse los costos y fijarse en los márgenes de utilidad de los distribuidores y de los transportistas a nivel nacional. Otro tema que se abordará en las mesas de diálogo es la petición de prorrogar la obligación que tienen a partir de este año los comercializadores de implementar la facturación electrónica. Que tenga que ver con capacitación primeramente, y estamos en ese proceso, pero el señor ministro también ha creído conveniente generar esa mesa sectorial para que todas las autoridades involucradas en este proceso tengan que tener coincidencias en la toma de decisiones. Las mesas de diálogo iniciarán la próxima semana. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, informó que se podría repetir el examen Ser Bachiller para aquellos estudiantes a quienes se determine que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. Pese a que las investigaciones continúan, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, señala que tienen prácticamente la certeza de que sí hubo filtración de preguntas durante el examen Ser Bachiller, la madrugada del martes 21 de enero en una provincia de la costa. Se sabe ya cuál fue la prueba que podría haber sido afectada por esta filtración y esa prueba en qué aplicativo estaba contenida. Sí tenemos unos pocos casos en los que efectivamente, si bien no se tiene el número máximo de aciertos, ¿no es cierto?, se tiene una hoja de aciertos bastante aceptable y adicionalmente el tiempo en el que se habrían obtenido esos aciertos no responde a la realidad de planificación en la construcción del instrumento de evaluación. Ahora, junto con Fiscalía, buscan determinar responsables. Creemos que justamente el aplicativo que ya se encontraba en territorio fue vulnerado en la madrugada y se obtuvo la prueba que comenzó a circular.
se nos ha informado hasta el momento desde el punto de vista tecnológico, claro, existen softwares que están trabajando las 24 horas tratando justamente de detectar esas claves. En caso de confirmarse la filtración de preguntas durante el examen Ser Bachillere, el INEVAL aseguró que se volverá a tomar la prueba a los estudiantes que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. En los casos en los que se detecte que efectivamente los puntajes fueron obtenidos de forma indebida, el examen dentro de las posibilidades está que se vuelva a aplicar. Pero solamente en esos casos, en los casos en los que el puntaje fue indebido. En caso de que se repita la prueba, se la tomará junto con los 1.500 reprogramados el 6 y 7 de febrero para no afectar el resto del proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Las deudas impagas de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad, CELEL, es de 4 millones de dólares, mientras las públicas suman 400 millones. El anuncio se realizó durante la presentación del equipo uruguayo de usinas y transmisiones eléctricas UTE, que participará de la intervención de la estatal. Según el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, se creará una cámara de compensación a nivel nacional para transparentar las cuentas y anunció que los grandes deudores tendrán grandes sanciones. 4 millones de deuda, de valores pendientes, pero imagínense, eso en la facturación mensual tiene un peso. Son morosos, sencillamente no pagan, perdón la expresión, pateando la pelota y no pagan. Señores grandes deudores, paguen de acuerdo a la ley. Pero muchas veces vamos a cortar en el barrio a toditos. Y el grande, hay que cortarle al grande también. Pues. Esa es la medida y esa es la disposición que viene desde el presidente de la República. Mientras, para las deudas públicas cuya cartera vencida se sitúa en los 400 millones de dólares, se pide sincerar las cuentas. De esos 400 millones de dólares, la mitad corresponde a empresas públicas. Dentro del mismo sistema eléctrico tenemos que CENEL le debe a CELEC, TAME le debe a Petroecuador por consumo de combustibles, Petroecuador le debe a TAME por pasaje. Entonces, ¿por qué no tenemos un mecanismo que al menos de dentro del Estado sincerar las cuentas, cruzarlas y no afectar balances? Las denuncias ciudadanas por afectaciones en la facturación es considerado otro de los problemas estructurales que busca enfrentar la estatal, por lo que a partir del lunes, personal de Arconel atenderá estos casos. Mientras se tramita esta queja, no podrá cortarse el servicio de energía eléctrica. En cuanto al exceso de personal, el ministro fue enfático. El tema no es de los trabajadores, el tema es que debe ubicarse donde tienen que estar. Hay funciones en las cuales faltan y hay otras que sobran. Estas son algunas de las acciones que el equipo interventor de CENEL realizará durante su etapa inicial de 6 meses. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y continúa la valoración de las pruebas de cargo y de descargo dentro de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La Comisión de Fiscalización espera someter a votación el informe que sugiere o no un proceso en el Pleno de la Asamblea hasta el viernes de esta semana. Con la prórroga para aprobar el informe que sugiera o no un juicio político en el Pleno, la Comisión de Fiscalización continúa su trabajo en la valoración de las pruebas. En términos estrictamente políticos, el Partido Social Cristiano tiene una clara posición ante una disputa por el control del máximo organismo electoral. Lo manifiesta su delegado en la comisión, Ramón Terán. Quieren es captar la presidencia y tener una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Ángel Gende, como independiente, también identifica una disputa, pero lo centra al interior del CNE, por lo que hasta el momento, si bien no define una posición para convocar a juicio político a Diana Tamaint, las dudas de politizar el tema a las puertas de un nuevo proceso electoral no lo convencen. Si bien es cierto, es un juicio político a Diana Tamaint, para mí debería de ser un juicio político para los 5. En tanto, desde la bancada de Alianza País, se prefiere no adelantar criterios, que es momento de valorar las pruebas, sostiene Fausto Terán, sobre las 4 causales que se le imputa a Tamaint. No solamente el hecho de decir me gusta o no me gusta, es el hecho de analizar las pruebas de cargo y de descargo y con eso que tengan los elementos suficientes los comisionados para que puedan dar su dictamen. Pero creo, la bancada que impulsa la sanción política cree que las irregularidades en el proceso electoral en Los Ríos, los problemas informáticos en esos comicios,
las cuestionadas actuaciones del exfuncionario Luis Loyo y la falta de diligencia en atender al colectivo Yas Unidos para impulsar una consulta popular son determinantes para llevar el caso al Pleno. Lo comenta Luis Pachala. Se puede recomendar por las 4 o parcialmente, pero basta que existan, en este caso, el 50-75% ya es una causal para que pase al Pleno. Lo cierto es que la cuenta regresiva y el plazo se ajustan, lo explica la presidenta de la comisión, Joana Cedeño. Creo que sería más tardar hasta el día viernes. De todas maneras, nosotros vamos a intentar el poder realizar este proceso hasta el día de mañana. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En más información, Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, rindió su versión y reconoció su firma en la que denuncia en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Solicitó que se investigue por una presunta injerencia en la justicia ecuatoriana. Acompañado de su abogado, Fabricio Correa llegó a la Fiscalía General del Estado en Quito, donde reconoció la firma de la denuncia que planteó en contra de Alexis Mera, exsecretario jurídico en el gobierno de Rafael Correa. Esta denuncia que he hecho contra Alexis Mera por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, no solo me ayuda a mí, esto abre una brecha para todos los perseguidos por la Revolución Ciudadana. El hermano del exmandatario además rindió su versión, la misma que duró 1 hora. Fabricio Correa señaló que con la extracción de los correos de Mera tras incautar las computadoras de la presidencia, dentro del denominado caso Sobornos, se encuentran dichas pruebas. En el caso mío, privado, ya Alexis hizo comprar un juez en la CFN, con favores en la CFN, para que falle en casos privados de él. Y cuando un juez, el doctor Pedro Veloz, ordenó que abra la contabilidad a Alexis y su cliente para demostrar que él había cobrado, y eso es delito penal, lo hizo destituir al juez y aguantó el tema. Alexis Mera también es procesado en el caso Sobornos y actualmente mantiene arresto domiciliario. Solicitamos su reacción ante la denuncia y mediante WhatsApp esto respondió. Eso es mentira. Ningún correo de la presidencia dice eso. Él me odia porque me acusa de haber terminado los contratos que hizo en el gobierno de su hermano a través de compañías relacionadas, conforme la justicia determinó. Dentro de la información que Correa presentó en la Fiscalía, estarían los mails que intercambiaba Mera para ejercer supuesta presión en la justicia. Funcionarios de la presidencia, de su estudio jurídico, abogados externos, en los que da instrucciones para que operen sobre los jueces, sobre la CFN y todo. Al consultar con Mera sobre uno de esos documentos, entregados por Fabricio Correa también a los medios de comunicación, indicó: es absolutamente falso, forjado por algún odiador. Finalmente, Fabricio Correa dio a conocer que no rendirá su testimonio en el caso Sobornos 2012-2016, dentro del juicio que inicia el viernes. Olga Velasco, Medios Públicos. Y después de agotar todas las instancias judiciales en 2015, el caso de Paola Guzmán fue acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su madre, doña Petita Albarracín, narró los hechos frente al jurado que por primera vez acogía en su estrado un caso de violación en una unidad educativa. Según las primeras investigaciones, los derechos de la adolescente se vulneraron incluso después de su fallecimiento. Según declaraciones de su madre, la joven decidió suicidarse ingiriendo 11 diablillos. El hecho ocurrió en el plantel donde estudiaba y trabajaba su agresor. Mi hija estaba en un callejón donde hay una camilla, ahí botada. No le habían dado los primeros auxilios. Entra una periodista: señora, usted tiene que denunciar a Bolívar Espín. Le digo: ¿por qué? Porque ese hombre embarazó y violó y acosó a su hija. Antes de suicidarse, Paola escribió 3 cartas, una dirigida a su madre, otra al vicerrector y una tercera a otro adolescente. Pero, ¿por qué Paola habría recurrido al suicidio como último recurso? Es posible que se haya podido provocar el colapso psíquico en el que Paola del Rosario no pudo tramitar más el conflicto y pasó al acto suicida de características dramáticas. Paola falleció y al momento de hacerle la autopsia, la madre pidió se realice un examen para saber si su hija estuvo embarazada. Pues mi hija desnudita y abierta totalmente y todos los órganos yo le vi. Y me dice: señora, en una mano, una carnosidad. Esto es, dice el útero.
No hay embarazo. Cuando la fiscal manda a investigar el útero, nuevamente hace sacar el útero de mi hija y la sangre. Y él dijo que el útero de mi hijo fue manipulado, raspado. No se pudo examinar si estaba embarazada, pero porque ya lo habían arreglado ellos. Y la sangre de mi hija también fue manipulada. Pero Paola no solo fue víctima del acoso del vicerrector, también del médico de la unidad educativa. La manda a mi hija para que hable con el doctor del colegio, para que le ponga una inyección abortiva. Y este sinvergüenza también quería abusar de mi hija, querer tener relaciones para hacerle el favor. El hecho desencadenó en otras denuncias que involucran a una maestra y otras adolescentes que habrían sido amenazadas. Un caso que para doña Petita se convirtió en un viacrucis. Se dañó el proyecto de vida porque el curso que tomó ella pues fue dedicarse e invertir todo su potencial económico y psíquico en la defensa del caso. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En este mismo tema, según el penalista Miguel Angulo, existe responsabilidad de funcionarios de anteriores gobiernos por la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables del hecho. La joven se suicidó en 2002 al ser acosada y abusada sexualmente por el vicerrector de un colegio de Guayaquil. El 28 de enero, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, pidió disculpas a Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, por las acciones y omisiones del Estado sobre el abuso sexual que fue víctima la niña por parte de Bolívar Espín, vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. El tema judicial se resolverá en los próximos meses. La Corte recibe los alegatos finales y en un tiempo, yo creo que esto será en unos 3 o 4 meses, emitirá su resolución con la responsabilidad estatal eventualmente o no. Pero como se ve el caso y como se presentó ayer durante la audiencia, lo más seguro es que la Corte se pronuncie en contra del Estado ecuatoriano emitiendo una serie de responsabilidades. Según el penalista Miguel Angulo, en este caso existe responsabilidad por parte de funcionarios del anterior gobierno por no investigar y sancionar a los responsables del abuso sexual del cual fue víctima Paola Guzmán, quien se suicidó en 2002. Esto pasó desapercibido por el anterior gobierno y hay que decirlo con todas sus letras. No se estableció unas medidas de prevención. Según registros del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2019, en el país se registraron 7.977 denuncias por presuntos delitos sexuales. De estos, el 37.7% habrían sido cometidos por miembros de la comunidad educativa. Fueron dados entre el 2013, 2014, 2015. Entonces hablaríamos que esa clase de delitos en los cuales podría haber una corresponsabilidad, ¿sí?, no estarían prescritos a la fecha. Incluso por los casos de abuso sexual registrados en el sistema educativo, en octubre de 2017, 49 legisladores presentaron en la Asamblea Nacional un pedido de juicio político contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, que no se llegó a concretar. En este caso podría establecerse ya acciones de carácter público en las cuales se pueda determinar tanto la responsabilidad administrativa como la responsabilidad penal. Puede ser contra Augusto Espinosa si se llega a comprobar que él tuvo conocimiento de las denuncias de abuso sexual y se puede constatar que él no atendió de adecuada manera esta clase de denuncias. Santiago Tello, Medios Públicos. El Consejo de la Judicatura coordinará información con el Ministerio de Gobierno para mejorar acciones de control disciplinario a los funcionarios judiciales. Además, se inaugurará una nueva unidad de flagrancia en Guayaquil. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Muy buenas tardes. Este miércoles el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Gobierno firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para intercambiar información y tomar acciones de control disciplinario y tomar decisiones al respecto de ser necesario. Dar de forma oportuna las alertas necesarias y asimismo en que nos las proporcionen para que la actuación disciplinaria sea muchísimo más eficiente y muchísimo más oportuna. En un año de gestión de María del Carmen Maldonado al frente del Consejo de la Judicatura, se han revisado el accionar disciplinario de más de 570 servidores de este organismo, dando como resultado 77 destituciones, de los cuales 34 fueron jueces, y hay más expedientes pendientes. Con aquellos que no
reúnen los requisitos de probidad, de honestidad, de un comportamiento ético, ceñidos también a nuestro código de ética, iniciaremos las acciones como ya las hemos iniciado. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, firmó el convenio en representación del Ministerio de Gobierno. Nos quedamos con los buenos jueces y los buenos fiscales. No se puede generalizar ciertos casos. Para fortalecer el accionar de la justicia y reducir la carga procesal de la unidad de flagrancia del cuartel modelo de Guayaquil, que tiene 1.900 causas en trámite, se anunció la construcción de una nueva unidad de flagrancia en el sur de Guayaquil. Nosotros el día de hoy nos vamos a trasladar con los señores vocales, con el equipo técnico de la Dirección Provincial del Guayas, con el señor director provincial del Guayas, para analizar el mejor lugar, hacer una visita in situ. La titular del Consejo de la Judicatura se refirió a la renuncia del agente fiscal del Guayas, Joselito Argüello, quien aseguró que lo hizo por falta de garantías para realizar su trabajo. Existen cortapisas dentro del sistema que le impiden a los funcionarios públicos actuar de la mejor manera. El programa de protección de víctimas y testigos, que no sé quién dirige aquí en Guayaquil, me ha hecho una llamada en el cual tengo que someterme a un proceso engorroso. Yo tengo que ir buscando la ayuda de ese programa. Aquel programa es manejado directamente por la Fiscalía General del Estado. Corresponde a la Fiscalía General del Estado pronunciarse sobre si se dio o no efectiva petición y cuáles son las circunstancias de este hecho. Eso es lo que podemos informar hasta el momento desde la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. Ustedes, como hacen estudios, muy buenas tardes. Arrancamos el desarrollo de las noticias internacionales. La excongresista peruana Keiko Fujimori vuelve a la cárcel. Un juez impuso a la líder de Fuerza Popular 15 meses más de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga. Esta decisión se dio 2 días después de las elecciones legislativas en ese país. La líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, volvió a prisión preventiva este martes, luego de que la Fiscalía hiciera la petición por supuestos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Esto tras el pedido realizado por el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación por supuesto lavado de activos. De acuerdo con la decisión del juez Víctor Zúñiga, la medida inició inmediatamente, por lo que la policía procedió a su detención. Aunque Pérez, quien lidera el equipo que investiga el caso Lavallato en Perú, había solicitado que la medida fuera por 18 meses, aseguró estar satisfecho con la decisión del juez. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución, y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. La abogada de Fujimori, Juliana Loza, anunció que apelará esta medida. La ex candidata presidencial ingresó en prisión preventiva el 31 de octubre de 2018 y salió en libertad el pasado 29 de noviembre, después de que el Tribunal Constitucional declarara fundado un recurso de habeas corpus por 4 votos a favor y 3 en contra. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció detalles sobre la captura de la excongresista Ida Merlano, detenida por las autoridades venezolanas, mientras que el gobierno de Colombia pedirá a Guaidó la extradición de la ex senadora. Entonces, que ahora no venga la dictadura de Venezuela a tratar de escudarse en argumentos que no son. Aquí hay un tema de fondo. Ida Merlano es una delincuente, es una persona que tiene además unos antecedentes que ya son conocidos en el país de corrupción. Nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan los procedimientos de la Interpol. Y lo que debe acontecer en este caso es que en ese vínculo, que además viene protocolizando Interpol desde hace muchos años, pueda ser deportada esa señora a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió.
El día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme, porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Y en Estados Unidos, Medicina Legal identificó el cuerpo de Kobe Bryant tras el accidente aéreo. Además, se realizan todos los exámenes necesarios para reconocer al resto de víctimas, incluido el de la hija del basquetbolista, quien también falleció en el siniestro. No había dudas de que Kobe Bryant estaba entre las víctimas, pero ya es oficial. Medicina Legal identificó oficialmente este martes el cuerpo de la leyenda del básquetbol y otras 3 de las 9 víctimas fallecidas en el accidente de helicóptero que sucedió hace 2 días en las afueras de Los Ángeles. Queremos informar que el médico forense ha identificado a 4 de las víctimas de este accidente y son John Altobelli, Sarah Chester, Ara Zobayan y Kobe Bryant. El quíntuple campeón de la NBA de Los Ángeles Lakers viajaba en un helicóptero desde el condado de Orange, en donde vivía, hasta su academia deportiva en Mamba de Thousand Oaks, en donde Gianna, su hija, tenía un partido de baloncesto. La noticia de su muerte consternó al mundo entero. No pude con el sentimiento cuando me enteré parado en la cocina de mi casa. El helicóptero no contaba con un dispositivo de alerta de proximidad de terreno y tampoco tenía caja negra, un requerimiento para este tipo de aeronave. Las autoridades encargadas de este caso tienen previsto publicar un informe preliminar en 10 días y el final de 12 a 18 meses. Los investigadores encontraron un iPad posiblemente del piloto muy experimentado con más de 8,000 horas de vuelo que será analizado. El estado del tiempo sigue siendo una incógnita y parte crucial de la investigación. Ahora están realizando todos los exámenes necesarios para identificar al resto de víctimas, incluido el de la hija de Kobe Bryant. Carla Arcentales, Medios Públicos. La ampliación de esta noticia y más internacionales de usted las tendrá a las 17:30 en Telediario Internacional. A las 18 horas usted podrá informarse del acontecer nacional en nuestro microinformativo y por supuesto Telediario Estelar a las 20 horas. Muy buenas tardes con todos.